Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todos nuestros escuchas. Estamos iniciando nuestro primer podcast de Legalmente, producido por Acelecom Abogados. Hoy estaremos tratando un tema muy importante a nivel país, también a nivel internacional, algo que por lo cual nos estamos viendo todos afectados. Para eso tenemos a una invitada experta para tratar este tema, pero primero que nada quiero aprovechar la oportunidad para anunciarles sobre este libro escrito por nuestro socio director Kendall Ruiz en conjunto con Rafael Rodríguez. Este libro se llama Aspectos prácticos de la demanda laboral y su contestación. Esto lo pueden conseguir en la editorial jurídica Faro. Lo pueden buscar tanto en redes sociales de Acelecom Abogados como en las redes sociales de Kendall Ruiz para que puedan adquirir este libro. Así que con esto damos paso a presentarles el tema, el cual sería el secreto de la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor. Para eso tenemos la invitada experta de Acelecom Abogados. Ella es abogada senior de Acelecom, parte de la Federación Iberoamericana de Abogados, secretaria de la Equidad de Género de la Federación Iberoamericana de Abogados, miembro de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho y actualmente cursa una maestría de Derecho Corporativo en la Universidad LIB. Ella es Alejandra Peña Quesada. Bienvenida, Alejandra, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Luis Diego, por la invitación y también al programa Legalmente. Para mí es un honor poder hacer este podcast y poder compartir sobre este tema que realmente hemos hecho algunas charlas también en video y en distintos lugares. Lo que pasa es que es un tema que al ser la pandemia, llevar ya tantos meses, ¿verdad? Siguen surgiendo preguntas y todos los días nos llaman preguntando por esto. Esa es la razón también de la cual me comentaron que querían conversar sobre este tema, precisamente para abarcar un poco sobre esas preguntas que nos han hecho en los últimos días. Claro, sí, como indicas, pues mucha gente, ¿verdad? A veces estos temas pues no salen mucho a la luz, sino que son como dice el título del tema, ese secreto de esa cláusula que existe ahí y que no todo el mundo se entera o no todo el mundo sabe cómo aplicarla, o si realmente soy apto en cuanto al contrato, lo que haya hecho, puedo incluir esa cláusula ahí, existe esa cláusula. Así que para eso, pues gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, la cual... si nos puedes explicar un poco, ¿qué se entiende por caso fortuito o fuerza mayor? Sí, primero, Luis Diego, yo quisiera decir que en realidad hay un antes pandemia y un después de la pandemia en contratos y en todas las áreas, ¿verdad? Pero en contratos esto marca un antes y un después, porque antes de la pandemia nadie pensaba que algo así podía pasar. Se pensaba en desastres naturales, se pensaba en muchas otras cosas, pero propiamente en un caso como el que estamos viviendo ahorita, que es una pandemia que está afectando a nivel internacional, todos los países tienen algún grado de afectación, todos los sectores de la producción, comerciantes y demás. Entonces ahora podemos ver muchísimo más a la hora de hacer un contrato, ¿verdad? Si podemos incluir algo que nos proteja, si esto llega a pasar en algún momento, o si la pandemia continúa avanzando, si nos puede llegar a afectar. Entonces se han venido modificando también los contratos para adecuarlos, ¿verdad?, a lo que estamos viviendo. Dicho esto, es importante entender que en muchos países se habla en algunos de que el caso fortuito es diferente a la fuerza mayor. En otros dicen que son dos conceptos que son iguales, tienen que entenderse por lo mismo. En Costa Rica se ha venido haciendo como una diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, porque se dice que el caso fortuito es un evento imprevisible que, aún ejerciendo una conducta diligente, puede suceder, y la fuerza mayor, un evento que, aunque puede preverse, es inevitable. Sin embargo, sí me gustaría ampliar un poco sobre la fuerza mayor a lo largo de esta charla, porque es lo que más se ha estado alegando por temas de incumplimientos contractuales. Muy bien, sí, como mencionas, pues uno que tal vez no está muy empapado de este tema legal y todo eso, pues uno siempre, como mencionabas al inicio, lo que es el caso fortuito, fuerza mayor, uno, como decías, desastres naturales, que un accidente y ese tipo de cosas. Entonces también muchas gracias por también ampliarnos un poco lo que será ese conocimiento, lo que cubre estos términos, para lo cual te hago la siguiente pregunta. ¿En qué casos puedo justificar mi incumplimiento alegando caso fortuito o fuerza mayor?
Bueno, para que exista propiamente la fuerza mayor, o yo poder alegar la fuerza mayor, este hecho que me impide incumplir tiene que tener 3 elementos: que sea exterior, o sea, es ajeno a mí, yo no lo puedo controlar, no está en mis manos; imprevisible, no pudo haber sido previsto, o sea, nadie pensó que pudo haber pasado; irresistible, o sea, aunque yo pude haberlo previsto, no lo puedo resistir, o sea, no puedo controlar los efectos de ese hecho. Entonces sí es importante entender que no todo incumplimiento puedo justificarlo por la pandemia o propiamente por el coronavirus o el COVID-19. No todo lo puedo justificar, ni todo incumplimiento voy a poderlo justificar por esto. Para yo poderlo justificar, yo puedo decirle: vea, Luis Diego, yo voy a incumplir, la verdad, no voy a poder cumplir con mi obligación en este contrato, y esa justificación tiene que tener una relación con el evento de fuerza mayor. Ok, yo no voy a poder cumplir, está bien, por la pandemia, pero esa obligación que no se puede cumplir tiene que también ser razonable. Por ejemplo, yo le digo: es que era de que yo no le voy a poder pagar por el coronavirus, y resulta ser que yo no he perdido tampoco mi empleo, los bancos están abiertos en algunos casos, hay como secciones donde los bancos, por ejemplo, hubo una semana donde no abrieron y así. Pero por ejemplo, si el banco está abierto, yo puedo ir a hacer el pago, entonces no podría decir: no, es que yo no pagué por el coronavirus, porque los bancos están abiertos para yo poder ir a hacer el pago. Claro, no es una excusa. Ajá, diferente sería, por ejemplo, que yo le digo: tengo que enviarle, o por ejemplo, teníamos una cita y usted me iba a atender presencialmente en X fecha, y resulta ser que no puede atenderme en forma virtual, y resulta ser que por disposiciones sanitarias no pueden abrir ciertos establecimientos en cantones en alerta naranja. Entonces, por más de que usted quiera cumplir con su obligación, no es posible. Por ejemplo, no hay una posibilidad de traslado. Entonces, tenemos que analizar caso por caso para determinar si ahí sí usted puede decir: bueno, yo me justifico en este incumplimiento de fuerza mayor, pero tiene que guardar una relación, ¿verdad? Entonces habría que analizar ese caso en específico. Ok. Respecto a esto mismo que mencionaba, lo de los contratos, estas como excusas que yo le estaba mencionando, por el tema del COVID, esto automáticamente se aplica a todos los contratos, o sea, todos tienen como que esa justificación, aunque no esté específico en los contratos detallado sobre el tema de pandemia, ahorita actualmente entra a funcionar como esa razón. Tenemos que ir por partes, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es revisar el contrato. Si el contrato dice o no dice nada sobre fuerza mayor, porque me he encontrado últimamente muchos contratos que, por ejemplo, lo mencionaban a nivel genérico, no decían ni qué se entendía por fuerza mayor ni caso fortuito, simplemente decía que en caso de fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, puede suspenderse el contrato. No me decía nada más. Entonces, al ser la cláusula muy genérica, ¿verdad?, tampoco me da como una solución específica para saber si lo puedo aplicar o no. Entonces, lo primero sería revisar el contrato, verificar qué me dice el contrato para yo poder determinar si ese incumplimiento lo puedo justificar con el caso fortuito fuerza mayor. Segundo, lo que tendría que revisar es, si no dice absolutamente nada el contrato, no tiene una cláusula de caso fortuito fuerza mayor, entonces ahí sí tendría que verificar, por ejemplo, si hay alguna medida de tipo legislativo, qué sé yo, que se haya aprobado una moratoria en el pago de cierta obligación. Entonces, ok, el contrato no lo dice, pero a nivel legislativo ya se ha venido estableciendo una disposición para yo poder justificar el incumplimiento con base en esa ley. Si, por ejemplo, no dice nada el contrato y no dice nada la legislación, y resulta ser que la otra parte no quiere aceptarme esa justificación, ¿verdad?, ya tendríamos que acudir eventualmente a una solución de tipo judicial, que es que, bueno, lo vamos a ver también más adelante sobre qué dice nuestra legislación, que dice muy poco, ¿verdad?, respecto a eso. Pero que eventualmente yo no sería responsable por los daños y perjuicios que cause por ese incumplimiento con base en la fuerza mayor, pero igual tienen que estar todos los criterios para yo poder incumplir con base en esa justificación. Ok. Ahorita hablábamos un poco más al tema, lo que es pues a nivel de Costa Rica.
A nivel internacional, en otros países, que como mencionábamos, esto también es una crisis pues, que afecta a nivel mundial, ¿cómo están actuando el resto de países, ya sea del área de Latinoamérica, ante estas causas, ante estos problemas por incumplimientos a causa de la pandemia? Sí, el caso fortuito de la fuerza mayor, existen algunas legislaciones donde lo tienen un poco más específico que Costa Rica. Costa Rica son disposiciones puntuales que lo contienen, pero no me dicen qué es caso fortuito, qué es fuerza mayor, cuándo lo puedo aplicar. Jurisprudencialmente y más con contratación administrativa se ha venido tratando un poco el tema, la teoría de los riesgos, la teoría de imprevisibilidad. Pero, por ejemplo, Argentina es un país que sí tiene explicado qué es caso fortuito fuerza mayor, lo ha ampliado un poco, se ha venido aplicando. México tiene disposiciones parecidas a las de Costa Rica, pero sí lo amplía en distintas normativas. Por ejemplo, el Código Civil francés sí me dice puntualmente, por ejemplo, en su más reciente reforma, me dice que si yo incumplo y el impedimento es temporal, entonces ese incumplimiento es temporal, y que si es un incumplimiento definitivo, ¿verdad?, algo que no me permite cumplir en forma definitiva, sí se puede resolver el contrato. Entonces, diferentes legislaciones sí lo tienen, y es más sencillo, ¿verdad?, para nosotros los abogados, entonces aplicarlo. Ahora, entonces, ¿qué soluciones se han venido dando en los distintos países? Lo que te comentaba, la primera, revisar qué dice el contrato. Lo segundo, disposiciones de tipo legislativo, o sea, qué normas pueden los estados y en qué materias pueden legislar para poder establecer esos alivios, ¿verdad?, temporales a distintos sectores. Y la tercera, de tipo judicial, si ya no hay nada en el contrato, no hay nada en la legislación, ¿qué se puede establecer, qué pueden establecer las partes, o cómo pueden acudir a vía judicial para alegar esto? Apenas estamos, me imagino que en los próximos meses y años vamos a poder tener muchísima más criterios y jurisprudencia que dicen los jueces, resoluciones sobre estos casos, ¿verdad? Y vamos a poder tener muchísima más experiencia en cómo aplicar el caso fortuito a la fuerza mayor, porque ya se están dando procesos judiciales por esto, por incumplimientos, por esa justificación. Lo que pasa es que actualmente es muy escueto lo que hay, muy poco, al menos a nivel de Costa Rica. Ok, ya que nos traes de vuelta a Costa Rica, ¿qué dice exactamente la legislación costarricense? Y también me gustaría agregar, ¿qué tan factible es a nivel país cambiar ahorita ese tipo de cosas, como tal vez adoptar o robar esas ideas de otros países como los que mencionabas? Sí, sería ideal, ¿verdad? Si nosotros podemos adaptar algunas experiencias internacionales respecto al tratamiento del caso fortuito de la fuerza mayor, sería genial, porque ya tendríamos una disposición puntual respecto a cómo proceder. Entonces, no queda tanto sujeto a interpretación de los jueces o de los árbitros eventualmente, sino que ya se dice puntualmente cuándo procede, cuándo no, ¿verdad? Entonces, sería ideal que suceda. Lo que pasa es que obviamente tiene que ser una ley que se apruebe, ¿verdad? Y todo esto conlleva tiempo. Claro. Y lo que pasa es que ahorita en las relaciones contractuales el tiempo es vital. Nosotros necesitamos soluciones rápidas, y de hecho muchas veces si se eleva esto a vía judicial, por ejemplo, para resolver el contrato, para modificarlo, revisarlo, suspenderlo, prorrogarlo, estas resoluciones puede que tarden mucho, y con mucha más razón con todo este tema de que algunos están teletrabajando, a veces cierran los juzgados, entonces hay muchísima más mora judicial, y entonces las partes no están encontrando soluciones rápidas. Por eso yo les decía, yo soy mediadora y conciliadora, y una de las cosas que yo recomiendo inicialmente es, si pueden optar por mecanismos también de resolución alterna de conflictos, sería ideal. Si pueden negociar, si pueden sentarse a conversar, porque también a las partes les sirve tener una solución más rápida, ¿verdad? Ok, ponerse de acuerdo, bueno, dame una prórroga, unos meses, veamos a ver cómo podemos resolverlo. Entonces eso sería ideal. Ahora, la legislación costarricense, por ejemplo, tengo 3 artículos puntuales, hay otros artículos en distintas materias que lo definen, pero por ejemplo, el 702 del Código Civil viene hablándome sobre los daños y perjuicios a causa del incumplimiento, y me dice que el deudor que falta la obligación
es responsable por los daños y perjuicios, excepto si son por fuerza mayor o caso fortuito. Pero ahí me están hablando de los daños y perjuicios, no me están diciendo que no tiene que cumplir, sino por los daños y perjuicios que cause por no cumplir. Entonces, eso es lo único que me dice, ¿verdad? Por ahí hay otra disposición en el Código de Comercio, el 428, que me dice: la cláusula penal no puede exigirse cuando el incumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, volvemos a lo mismo, la cláusula penal, una penalidad. Pero no me exime de esa obligación de cumplir cuando ya yo puedo cumplir, ¿verdad? Entonces, también yo no puedo decir, no, es que ya yo no voy a cumplir mis obligaciones porque nadie está cumpliendo por el tema de la pandemia. No, siempre y cuando durante el lapso de tiempo que me dure el impedimento, durante ese lapso de tiempo es mi justificación. Una vez que ya yo puedo cumplir, tengo la obligación y el deber de volver a cumplir con todas mis obligaciones. Entonces, es muy poco lo que dice, como vemos. Eso es lo que tenemos una que otra resolución, pero más de tipo de contratación administrativa, ¿verdad? Por también el tema de revisar el contrato, si hay un cambio por ejemplo, puede hacerse una onerosidad excesiva el cumplimiento del contrato para una de las partes, que se puedan sentar y revisarlo. Eso sí lo dice, pero no tenemos mucho y realmente, si usted me pregunta si es idónea la legislación costarricense para tratar estos temas, no lo es. Tenemos muy poco, pero bueno, esperemos que con estos criterios que se vengan dando a través de estas resoluciones tanto en los juzgados o también laudos arbitrales, podamos tener más doctrina y también más resoluciones en las que nos podamos apoyar para poder proceder en adelante. Claro, sí, como mencionas, si bien lo que son la legislación costarricense pues se ve limitada, yo creo que es que nadie se esperaba que nos afectara esta pandemia y a nivel mundial, y ya que en un inicio era como sí, todo estaba pues pasando en China, luego pasó Europa y es como sí, aquí no va a llegar, aquí no nos va a afectar, o si llega pues no nos vamos a ver como lo estamos viviendo actualmente. Entonces sí, como mencionas, esperemos de que sí las autoridades y todas las personas pues sí logren pues tantear esto y observar y aprender de esta experiencia y de este pues evento que nos está afectando a nivel mundial. No, claro, es un problema porque no lo dice, no había suficiente legislación al respecto, ni tampoco se incluía suficiente criterio sobre esto en los contratos. Entonces, si no hay nada en el contrato, nos vamos a ver qué dice la legislación, no hay nada tampoco en la legislación, entonces estamos como en una zona gris y tenemos que ir buscando soluciones, ¿verdad? Hemos estado intentando con lo que hay, ver cómo vamos aclarando la situación, pero sí, efectivamente es muy, muy complejo. Okay. Ya que estabas mencionando un poco lo que es el tema de los contratos, te consulto, ¿qué debe incluir una cláusula de caso fortuito o de fuerza mayor? Ok, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque leía yo también el tema del podcast que era el secreto, y realmente el secreto todavía se está buscando todos los días, porque como la fuerza mayor es algo imprevisible, ¿verdad? No sabemos si nosotros pudiéramos saber qué casos de fuerza mayor van a pasar en los próximos 20 años, pues los indicamos en el contrato y todo el mundo feliz, ¿verdad? Entonces solamente si eso pasa puede justificarse el incumplimiento. Pero como no lo sabemos, entonces pienso que uno de los puntos importantes sí es definir en el contrato algo respecto al caso fortuito y fuerza mayor. Definitivamente es recomendable incluirlo. Segundo, la manera de incluirlo, ahí es donde está la habilidad también tanto de los abogados de las partes para ver cómo se incluye, porque no todos los contratos van a ser iguales a este tipo de cláusulas. Por ejemplo, yo les puedo decir que organismos internacionales, la Cámara de Comercio Internacional y otros organismos tienen modelos de cláusulas que recomiendan de caso fortuito y fuerza mayor para poderlos incorporar a los contratos, pero no todos los contratos son iguales. Por ejemplo, me he encontrado en distintas negociaciones de contratos que, por ejemplo, para negociar un tema de un contrato de desarrollo de software, la cláusula de caso fortuito no va a ser igual a, por ejemplo, otro tipo de contrato. Entonces, primero tenemos que verificar qué materia es, qué tipo de contratación es, qué estoy contratando, ¿verdad? Ver también yo como abogado de qué parte estoy, ¿verdad? Para saber. Claro. Y poder determinar entonces, por ejemplo, yo no podría establecer
causales específicas en el contrato de qué se va a entender por caso fortuito, fuerza mayor. Por ejemplo, decir únicamente desastres naturales, porque como te decía puede ser algo imprevisible. Entonces tiene que ser una cláusula que pueda aplicarse a distintos hechos, ¿verdad? Imprevisibles, pero que sí, por ejemplo, me dé una guía de cómo entender la fuerza mayor. Te pongo un ejemplo. La fuerza mayor se va a entender como un hecho imprevisible, exterior, irresistible, y en esos casos se va a proceder de la siguiente manera. Yo sugiero, por ejemplo, determinar si se va a llevar a cabo una suspensión. Entonces decir, bueno, las partes por un hecho de fuerza mayor se va a suspender el contrato por un plazo determinado. Si el impedimento supera ese plazo, entonces se va a poder eventualmente resolver el contrato. Y todo esto, ¿por qué? Para poder decir que la parte incumpliente, que no está en su control cumplir por esa causal, entonces no sea acreedora de esos daños y perjuicios, ¿verdad? Y también pueda justificar ese incumplimiento. Y adicionalmente también es importante que en estos casos se pueda también eventualmente distribuir el riesgo. Entonces, por ejemplo, si no puedo cumplir, entonces de una vez, previo a que suceda, las partes ya están en un ambiente en el que pueden negociar, pueden conversar y decir, bueno, si esto pasa, distribuyámonos el riesgo, vamos a proceder de esta manera. O bien, si la ley, por ejemplo, salvo casos desiguales, qué sé yo, que por ejemplo la ley no permite una exoneración para una de las partes, que entonces, si la ley no me lo impide, decir, bueno, en este caso únicamente, bueno, usted va a ser el responsable si pasa esto, pero tenemos que analizar ese caso en concreto. Pero sí, los elementos esenciales es que se indique, ¿verdad?, saber cómo se va a proceder, si requiere o no declaración judicial. Yo recomendaría pues que no propiamente requiera esa declaración judicial, porque si ya estamos en una situación que tenemos que resolver rápido, mientras lo llevamos a que se declare judicialmente, pues nos va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, que no requiera, por ejemplo, esa declaración judicial, y que se va a proceder conforme a lo indicado en la cláusula. Entonces, por ejemplo, si ya se constata en la misma cláusula, no se tiene que constatar, por ejemplo, nada más se dice, tiene la obligación de informar a la otra parte en un lapso de tiempo, inmediatamente, este tipo de cosas, porque vemos que en la fuerza mayor, para poder yo alegarla, uno de los elementos esenciales es la obligación de comunicar ese incumplimiento. Demostrar la buena fe, decirle a la otra parte, no esperarme 5 meses después a decir que por esta razón yo no cumplí, sino informarlo. Si ya yo veo que no voy a poder cumplir con ciertas obligaciones, de una vez decirlo. Sí, como mencionas, pues sí es un tema como que se podría llamar casi que delicado, de letra pequeña, de poner mucha atención, de asesorarse bien al momento de, ya sea de firmar o de elaborar uno de estos contratos. Llevando eso, ya que vemos que es un poco complejo teniendo esa cláusula, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si el contrato que yo firmé no incluye esta cláusula? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque hemos visto en distintos casos que yo he analizado de acá de Costa Rica que la carga de la prueba, que es lo que le denominamos los abogados, la carga de la prueba es un poco pesada. ¿Qué quiere decir esto? Que quien alega que esté incumpliendo por fuerza mayor tiene que demostrarlo. Entonces eso, al ser pesada esa carga de la prueba, tiene que tener todos los elementos, no simplemente decir ya no cumplí, sino que tener todo bien documentado, tener la posibilidad de probar que no pudo cumplir. Entonces, si el contrato no dice absolutamente nada sobre la fuerza mayor, lo primero que yo recomendaría es comunicar a la otra parte. Decirle, tengo este tema, esto no me permite a mí cumplir, o por tanto tiempo no me permite a mí cumplir, tengo este problema, para verificar primero qué dice la otra parte, ¿verdad? Si se pueden poner de acuerdo, genial, pueden hacer una adenda al contrato, estipular algo respecto a eso, establecer, por ejemplo, como he visto en muchísimos también créditos, que se hace un escrito para determinar, por ejemplo, cambio de condiciones por un lapso de tiempo. O pactan algo las partes, eso sería genial. Ok, si ya las partes no hacen ningún acuerdo por escrito, que creo que es la solución más favorable, precisamente por lo que te comentaba de la mora judicial, yo recomendaría dejar todo por escrito, ¿verdad? Demostrar que yo cumplí con informar,
de tener todas las pruebas, de reunir todos los elementos probatorios de por qué yo no cumplí, y una vez que ya pasa ese impedimento, si es temporal, cumplir. Entonces ya yo demuestro que durante ese lapso de tiempo no cumplí por este hecho, pero apenas pude cumplir, cumplí. Ahora, si es definitivo del todo, yo no puedo cumplir. Vemos, por ejemplo, muchos contratos, por ejemplo, se me ocurre ahorita, de eventos sociales, eventos grandes, que ahorita no se pueden llevar a cabo por la gran cantidad de personas, y resulta ser que el evento era en una fecha específica y ya no hay manera de reprogramarlo, entonces ya no puedo cumplir del todo, es un impedimento definitivo. Entonces, pues documentar bien, verificar, por ejemplo, las disposiciones sanitarias, tenerlas documentadas, cuando se dijo que no se podía cumplir, por esta razón yo no pude cumplir, y entonces así ya yo puedo armar todo ese elenco probatorio, y si tengo que llevarlo a instancias judiciales, ya yo puedo demostrarlo, ¿verdad? También sugiero revisar, bueno, hay que contar con una estrategia comercial, planes de contingencia, ¿verdad? Puede ser que todavía la pandemia no me ha afectado, pero que a los próximos meses me llegue a afectar. Entonces, tener esos planes de contingencia, los seguros es una muy buena herramienta que últimamente se están hablando, tener pólizas, ¿verdad? Y determinar, revisar la póliza, qué me cubre, qué no me cubre, porque como ya la pandemia también está declarada, tengo que revisar qué me cubren, ¿verdad? Eventualmente, si cubre o no. Entonces es importante revisar esos contratos de las pólizas de seguro. Esas son como algunas de las ideas que se me ocurren si no dice nada el contrato respecto a eso. Ahora mencionabas también el tema de créditos, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si soy un deudor que tengo la cuenta en mora? ¿Puedo alegar incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor? Vieras de que esa es una pregunta que nos hacen todos los días, ¿verdad? De hecho, hace unos días me decían, es que la entidad bancaria no me quiere ayudar a hacer ninguna moratoria en el pago de mis obligaciones, yo no puedo hacer nada. Y entonces una de las primeras preguntas que yo les hago es, ¿usted tenía la cuenta al día? Y entonces me dicen, no, es que antes del COVID llevaba 3 meses de atraso. Ahí ya tenemos un problema, porque el artículo 831 del Código Civil me dice que para que una pérdida produzca la extinción de la obligación, es necesario que uno de los puntos dice, es necesario que el deudor no esté constituido en mora. ¿Qué quiere decir? Si ya yo previamente estaba en mora, ¿verdad? Yo no puedo justificar que voy a continuar en mora por el COVID. Entonces, eso es un primer elemento que tendríamos que revisar. Lo segundo que yo le comentaba es que, por ejemplo, mucha gente decía, no, pero es que por la pandemia yo no puedo pagar. Ok, pero ¿cuál es la razón? Entonces me dice, no, es que simplemente han bajado las ventas. Ok, pero no es un impedimento, el banco sigue abierto, usted puede ir a hacer su pago, pueden sentarse a conversar, ¿verdad? Entonces no es del todo que yo simplemente porque han habido algunos cierres, ¿verdad? Ya del todo no tengo que cumplir. Entonces hay que revisar esa obligación puntual para determinar si puede o no puede, porque vemos que lo que decía la legislación, ¿verdad? Ver qué dice también el contrato, porque vemos que lo que dice la legislación es que no va a ser responsable por los daños y perjuicios que causa el incumplimiento, pero no me exime de cumplir esa obligación de pagar cuando ya yo pueda realizarlo. Entonces sí es muy delicado. No puedo yo, por ejemplo, como asesora legal, recomendarle a todo el mundo, no, es que no pague porque resulta ser que con la pandemia usted puede no pagar. No es así, porque hay que revisar ese caso puntual para determinar si es procedente o no que se justifique. Y en ese caso, ¿las entidades financieras están obligadas a tomar esa prórroga en este tiempo de pandemia? O sea, ¿puede llegar a un acuerdo la persona deudora? Muy buena pregunta. Inicialmente, recién iniciando la pandemia, se dio como una disposición del gobierno a las entidades financieras donde recomendaban empezar a aplicar moratorias en los pagos de los créditos, muchas, pero para las entidades estatales. Entonces muchas lo empezaron a aplicar, inclusive también entidades privadas, bancos privados lo empezaron a aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene un problema práctico, y es que, por ejemplo, pusieron una moratoria de 3 meses. Y vemos que desde marzo, ya estamos en julio, entonces ya esos 3 meses ya pasaron, ¿verdad? Entonces era una moratoria de 3 meses y al 4.º mes usted tenía que pagar ya un monto mayor que el que estaba pagando anteriormente. Entonces es complicado porque no se pensó cuánto tiempo tampoco iba a durar. Entonces muchos han optado por prorrogar también esas moratorias, ¿verdad? Decirle, bueno, por otros 3 meses no pague o le extendemos el plazo del crédito, pero
no es que ellos dicen, no, es que obligatoriamente yo tengo que otorgarlo, porque volvemos a lo mismo. Tendríamos que revisar ese caso en concreto, pero sí sé que muchas entidades lo que han optado es por volver a prorrogar esa moratoria, muchas otras no, y ya los deudores a esta fecha se les pasó el plazo y ya tienen que empezar de nuevo a pagar. En este caso, ¿cuáles serían los requisitos para poder alegar que incumplí por caso fortuito o fuerza mayor? Ok, el primero, uno de los más importantes que te comentaba al principio es la obligación de informar. Decir por qué razón. Hay personas que creen que no diciendo y justificándose con la pandemia es muchísimo más sencillo decir, no, es que en río revuelto, ¿verdad? Ganancia de pescadores. Pero no, en realidad eso no es propiamente acertado, porque tengo que demostrar la buena fe. Decir, vea, yo quiero cumplir. No es que yo no quiero cumplir, yo quiero cumplir, pero por esta razón yo actualmente no puedo cumplir. De hecho, me está pasando mucho, por ejemplo, con clientes con contratos con, por ejemplo, hoteles para celebrar ciertos eventos. Y de hecho me he reunido con varios y dichosamente sí han optado por establecer negociaciones respecto a eso. Porque, por ejemplo, si está en el contrato establecida, no, es que para 200 personas actualmente no se puede hacer un evento con 200 personas. Y ellos han optado por revisar los contratos, por ejemplo, bajar la cantidad de personas, por hacer adendas a los contratos. Dichosamente tienen como esa apertura, pero lo importante es esa obligación, ¿verdad?, de comunicación. La negociación es muy importante, constituir la prueba, determinar si es temporal o, como te decía, si es definitivo, para yo poder decir, ok, estoy incumpliendo temporalmente o voy a incumplir ya, definitivamente no voy a poder cumplir con los términos pactados en el contrato. Pero lo principal es esa obligación de comunicación. Muy bien. Si ya fue declarada la pandemia, ¿puedo incluir en los contratos la cláusula de fuerza mayor, pese a ser un hecho ya conocido, o alegar el incumplimiento con base en la pandemia? Vieras de que esa pregunta nos la han hecho mucho recientemente. Yo pienso, y ese es un criterio personal, que existe una libertad contractual. Entonces, eventualmente todavía no sabemos, no tenemos en cuenta cuáles son los efectos de la pandemia. No tenemos todavía en mente qué tanto va a poder afectar en distintos sectores, ¿verdad? Entonces, para mí existe una libertad contractual. Si ustedes pueden conversar y hacer una adenda al contrato, estableciendo, por ejemplo, que si en los próximos 6 meses, en razón del COVID, yo no puedo hacer o cumplir estas obligaciones, vamos a proceder de esta manera, perfectamente lo pueden hacer. Ahora, si la pregunta también va en el sentido de que, si por ejemplo ya yo conozco la pandemia, entonces ya yo puedo decir que no voy a cumplir en el próximo mes, por ejemplo. Yo digo, no voy a poder cumplir con la pandemia. Ahí hay que analizarlo, porque ya no es un hecho imprevisible, pero sí podría ser imprevisible la razón puntual por la que yo no cumplo. Por ejemplo, yo no sé, ahorita estamos con algunas disposiciones más estrictas y luego otra semana un poquito más flexibles, y resulta ser que ahorita estamos en cantón naranja, luego pasa en una alerta amarilla. Entonces, como eso es imprevisible, yo sí consideraría que podríamos revisar ese caso, porque si ya entonces por ese cambio, ¿verdad?, que dio, resulta ser que hubo otra ola o un pico más alto de contagios, entonces las disposiciones cambian, eventualmente podría alegarse, pero vuelvo y repito, habría que analizar ese caso puntual. Muy bien. Ya para ir concluyendo, llegamos a esta última pregunta. ¿Cuándo procede el caso fortuito o fuerza mayor en los arrendamientos? Vieras de que esto nos lo preguntan mucho. Creo que por tiempo lo voy a resumir rápidamente. El artículo 43 de la Ley de Arrendamientos de Costa Rica establece que existe una excusión de pagar si por caso fortuito o fuerza mayor la cosa arrendada no está en condiciones para ser utilizada por el arrendatario, y la renta no se causará mientras dure el impedimento o se reducirá proporcionalmente a la disminución del uso. Lo que hay que preguntarnos aquí es, ¿esa orden sanitaria, por ejemplo, elimina o reduce el uso del bien? Es la primera pregunta que hay que hacer. Entonces, ¿el pago no la renta mientras dure ese impedimento? Esas son dos preguntas que yo tendría que hacerme para determinar si me están reduciendo o no.
Yo digo que hay que tener mucho cuidado con el arrendamiento porque hay un proyecto de ley, pero ese proyecto no se ha aprobado todavía para una moratoria en el pago del arrendamiento y ha costado muchísimo que exista un consenso respecto a cómo se debe proceder, porque sí ahorita estamos pensando también en los arrendatarios que tal vez no pueden pagar la renta, pero por el otro lado tenemos al arrendante que necesita también esa renta, ¿verdad?, para mensualmente. Entonces es un tema un poco complicado y sí está interesante para el análisis. Nada está escrito, ¿verdad? El artículo está en la ley de arrendamientos. Sé de personas que dicen, no, es que no aplica porque simplemente no es un límite de usarlo. Ahí está el bien, usted lo puede utilizar, pero y no puedo abrir por una disposición sanitaria. Entonces hay que ver si me reduce o no esa posibilidad de disfrutar el bien y ver si se puede alegar en ese caso puntual. Pero por ahorita no existe, no se ha aprobado todavía un proyecto de moratoria, un proyecto de ley que me permita la moratoria en el pago del arrendamiento. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Muy bien, ya con esto pues estaríamos concluyendo. Queremos agradecer a Alejandra Peña por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. También a las personas que nos escuchan, agradecerles por acompañarnos durante este primer podcast de Legalmente, producido por Acelecom Abogados. Antes de retirarnos, recordarles sobre el libro escrito por nuestro socio director Kendall Ruiz, en conjunto con Rafael Rodríguez. El libro se llama Aspectos prácticos de la demanda laboral y su contestación. Esto lo consiguen en la editorial jurídica Faro, en las redes sociales por medio de Acelecom Abogados, en las redes sociales de Kendall Ruiz también pueden encontrar ahí los links y enlaces para que puedan adquirir de este libro. Con esto despedimos lo que es el primer podcast de Legalmente. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Acelecom Abogados, Facebook, Instagram, nuestra página web. Estar pendientes a nuestros próximos programas también. Recordarles que también tenemos los que son las transmisiones en vivo por medio de NCR Noticias. Así que de nuevo muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Alejandra por estar aquí, aclarar algunas de las preguntas que teníamos, y con esto estaríamos concluyendo este primer podcast de Legalmente. Muchas gracias.